vamos a tratar de explicarlos, o le vamos a pedir que intente explicarlos Álvaro Gabás, que está acá con nosotros. Álvaro, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Sergio, un placer enorme. Un rebusque para presentar la nota, digamos, impresionante, sí. Pero no, bueno. Perfecto, cada uno presenta. Una descripción un poco, digo, ¿en cuánto se asemeja el comportamiento del clima al comportamiento de la economía? Y es parecido, hay crisis. Hay crisis, ¿no? Y también hay crisis climática a nivel mundial, entonces también eso repercute, bueno, obviamente en nuestra cotidianidad. Creo que iba tu pregunta por ahí, en el sentido de que ahí estamos en invierno y hace calor, y en verano hace más calor, o hay un calentamiento global. Creo que hay una crisis climática, que también hay una crisis económica. Bueno, y parte de esa crisis climática terminó generando un vacío de recursos en la Argentina. Eso es objetivo, y ya dejamos de divagar, digamos, en tratar de poner en contexto nuestra charla. 25.000 millones que se suponen. Bueno, vos fuiste secretario de producción de la provincia de Entre Ríos. Digo, la producción agropecuaria claramente ha dejado de aportar recursos al país por más o menos unos 25.000 millones de dólares. Después está el debate si vamos a seguir dependiendo in eternum de San Pedro y de que abra el grifo para tener una economía sustentable y sostenible. Me parece que lo que hay que pensar eso en otra ecuación, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Y digo, ¿cuánto se le puede adjudicar a todo este embrollo económico el hecho de la sequía? ¿O es solo la última parte de la historia? No, yo creo que es la última parte de la historia. Yo creo que Argentina vive una crisis. Si uno analiza lo último, desde la democracia a la actualidad, tenemos una crisis cada 7 años, crisis profunda cada 7 años, en promedio. Sí. Te las marco si querés: 83, 95, 2001, 2002, 2010, 2009, 2010, 2015 a 2019, 2019 a la actualidad. Son crisis, las últimas 3, para decirlo, del 2001, son las más profundas, son profundas. Entonces Argentina, para mí de los factores que explican esta situación de vulnerabilidad socioeconómica, siempre cuando hablamos de la economía dejamos la parte social, y es fundamental. La economía es una ciencia social, con lo cual claro. Con la mirada socioeconómica, a mi humilde opinión, es que hay una falta de planificación económica en Argentina de los últimos 70 años, si querés también lo podemos ver. Entonces uno de los factores que explica es justamente la improvisación o la coyuntura, es lo que uno va tapando los agujeros en función de cómo van ganando los gobiernos, y en función de sus perspectivas, ideologías o pensamientos, van a tomando algunas medidas económicas. Y no está dentro de un plan macroeconómico o de un plan de planificación de mediano y largo plazo. Te voy a dar 2 países donde hay distintos colores políticos y la planificación económica se cumple. Una es Brasil, gana Bolsonaro o gana Lula, y la economía no se toca. La inflación siempre está abajo, el poder adquisitivo tiene una economía estable, el poder adquisitivo de los asalariados siempre va en crecimiento. Y la otra es Estados Unidos, Trump, Biden. Entonces, son 2 economías. Te marco 2 economías, vas a decir, bueno, Estados Unidos está bien. Brasil es latinoamericano y se puede cumplir. Chile es otro, Uruguay. O sea, creo que lo que falta a mi entender, es una planificación económica con una legitimación política social, que es lo que tienen estos países. Entonces después vemos que los resultados macroeconómicos de la situación económica es compleja en Argentina, porque uno de los factores es eso. Claro, a ver, para que lo entienda doña Rosa y don Jorge, yo voy a tratar de llevarlo a términos coloquiales. Sí. Lo que está tratando de decir, y corregime si me equivoco, Álvaro, es que, no importa si es izquierda o es derecha, si es Lula o Bolsonaro, si es la calle Pou o es Mujica, Pepe Mujica, digo, se sigue una lógica. Es decir, la solución de continuidad del Estado y las políticas de Estado como línea directriz, si se quiere. Correcto, tal cual lo que vos lo describiste. Yo creo que nosotros estamos en una economía moderna, ya tenemos que dejar de lado las ideologías de pendulares. Claro. Tenemos que ir a decir, hoy hacemos y el que viene rompe, y el que exactamente. Y después eso viene pasa el otro en Argentina. A romper lo que rompió. Eso pasa en Argentina en los últimos 40 años. Yo creo que falta que hay 2, 3 directrices o 2, 3 vectores de donde nos pongamos de acuerdo todos los colores políticos, con legitimación del Parlamento, de la sociedad, digamos, esto no se toca. Para mí los recursos estratégicos no se tienen que tocar, tienen que tener una planificación de largo plazo. Te doy un ejemplo, ahora que estamos con el tema de vaca muerta y litio, bueno, tenemos que tener una política de largo plazo. Decir, mira, estos van a ser los recursos nuestros de acá a 30, 40 años.
No que venga un gobierno que lo explote, otro que lo desarrolle y otro que lo privatice. Claro. ¿No? Sí. A eso me estoy refiriendo. Sí, no, claramente. A ver, es lo que ha pasado. Yo siempre cito como ejemplo, y me parece que es el ejemplo claro de lo que es la economía argentina, el tema de la concesión de las autopistas. Uno ve la ruta 14, está literalmente destruida. Está detonada, es Avenida de la Luna, no Autovía Artigas, digamos, por la cantidad de cráteres que tiene. En el medio de todo eso estuvo el Estado, que la construyó y después la concesionó. El concesionario no hizo un solo mantenimiento, se llevó todo lo que recaudó en concepto de peaje y ahora tiene que venir el Estado a resolver el desastre que quedó detrás. Y esa es la economía argentina, es la síntesis. Las concesiones de una autopista es, para mí, no sé si es correcta, digamos, la interpretación, o se puede trazar un paralelismo con eso. Sí, el paralelismo está en que cuando el privado no se hace cargo, el Estado se tiene que hacer cargo. ¿Por qué? Bueno, porque alguien se tiene que hacer cargo, digamos. Sí. Si el privado deja la concesión o termina su contrato pero el Estado abusos, no controla cuando concede. Claro, ahí tiene que estar la presencia del Estado. Se queda la sensación de que hay un Estado bobo. Claro, no iba a decir esa palabra, pero no lo dije. Un Estado tal vez pasivo. Uh-huh. Entonces, yo creo que tiene que estar una presencia activa del Estado con control efectivo y obviamente que tengan que pagar los privados en el caso que tenga una concesión lo que corresponda, no solamente el canon mensual, sino también en el caso de algún perjuicio para el ciudadano. Yo creo que eso viene de larga data, digamos. Sí. Yo no quiero entrar al debate de la autopista porque no los conozco en profundidad. Lo que sí digo es que nosotros vuelvo al tema de la planificación económica porque para mí es clave. No has visto a nadie que lo establezca, no hay ningún político o gobierno que diga, pensemos a 20 años. El que venga continúe con esta política. Hay algunas políticas, sí, muy, muy salteadas que puede haber como política de Estado, pero siempre en función de quién gana van cambiando los caminos que van tomando los gobiernos. A ver, yo he escuchado a algunos dirigentes políticos, puntualmente, el más votado en las últimas elecciones, Javier Milei, endilgarle responsabilidades a la moneda, al tipo de cambio, a la volatilidad de la moneda argentina, al Banco Central en concreto. Digo, ¿es el mal de todos los males? Porque de un lado está Juntos por el Cambio, que dice que la culpa es de los 70 años de peronismo, y del otro lado está Javier Milei, que no le echa la culpa al peronismo, sino que le echa la culpa al Banco Central, y nadie se olvida que la crisis empezó con Hipólito Yrigoyen en la década del 30. O sea, Argentina entró en crisis en el 30 y no paró de estar en crisis. Hasta Yrigoyen veníamos bien. Sí, bueno, pero pasaron 100 años, digamos. Hace 100 años que venimos en decadencia. Sí, yo creo que hubo gobiernos que hubo desarrollo económico, desarrollo social, ascendencia social. Yo ahí difiero un poco con vos, Sergio, en algunas décadas. Pero lo que sí digo que Milei lo que concentra es la condensación social, esa malestar social él la capitaliza. Él hace uso o usufructa ese malestar diciendo todo es culpa de los políticos. Hoy hablábamos antes de arrancar de que a mí me hace acordar del 2001. Bueno, es eso, el se vayan todo en el 2001. Hoy lo capitaliza Milei con una persona que dice yo soy fuera de la política, vengo de afuera, capitalizo este mal social y voy a limpiar a todos los políticos. Bueno, creo que ahí está la semejanza en algunas cosas. Desde el punto de vista económico, yo creo que Milei es más lo que vocifera que lo que puede hacer. Uh-huh. Primero porque la dolarización es inconstitucional, tiene que reformar la Constitución y ahí tiene que tener una mayoría parlamentaria. O sea, creo que es difícil. En segundo lugar, él concentra o condensa el mal de la inflación en la moneda, y ahí hay un error. Uh-huh. Él dice, yo voy a solucionar la inflación dolarizando. Sí, claro, porque la gente que quiere no tener inflación, no es que quiere dolarizar, la gente no quiere tener inflación. Si nosotros no tuviéramos problemas de inflación, no nos preocuparía la moneda. Pasó en la década del 90. O sea, antes nosotros no nos preocupaba tener peso o dólar porque teníamos una convertibilidad. Olvidémonos de la convertibilidad, voy al 2005 si querés, no nos preocupaba tener peso, porque teníamos apetencia al peso porque no había una inflación baja. Uh-huh. Entonces el problema está en la inflación y no en la dolarización o en la moneda. Yo creo que se pierde un recurso muy importante si nosotros dolarizamos, que es la posibilidad de tener un tipo de cambio flexible, la posibilidad de tener una soberanía monetaria como la que tenemos hoy, la posibilidad de intercambiar o comercializar en función de nuestra moneda, y vamos a depender de Estados Unidos o de la tasa de interés de Estados Unidos para poder modificar nuestra economía o nuestra tasa de interés, lo cual está atado no solamente a la cuestión política de Estados Unidos o a los políticos o los gobiernos de Estados Unidos, sino también estamos atados a la economía de Estados Unidos y a las
directrices que ellos inculquen hacia nosotros. Sí, yo, a ver, y acá me pongo en abogado del diablo. Sí. Digo, ¿a quién le fue mejor en estos últimos 100 años? ¿A la Argentina o a Estados Unidos? No, Estados Unidos. Y entonces, digo, no hay duda de ¿qué es lo malo de copiar o de quedar sujetos a la economía de Estados Unidos? Lo que pasa es que vos estás comparando dos economías totalmente diferentes. Desde el punto de vista productivo no tienen casi... Lo único que tienen en común es la actividad primaria. Uh-huh. Después, Estados Unidos es la primera potencia del mundo, con lo cual, ¿quién no quería compararse con Estados Unidos? Es el primer país del mundo a nivel global, en PBI global, en calidad de vida también está muy alto. O sea, tiene una industria, tiene una actividad industrializada, la cual nosotros no tenemos una economía industrializada. Ellos producen casi todo lo que producen, tienen mucha producción industrial y exportan su industria. Nosotros lo único que exportamos son bienes primarios, porque no producimos. Entonces ya hay una simetría en el comercio internacional, uh-huh, entre Estados Unidos y el mundo, o en Argentina con el mundo. Nosotros exportamos trigo e importamos autos. Sí. Entonces ahí está la simetría productiva. Obviamente que producir un auto lleva mano de obra, ciencia y tecnología, inversión en capital, lleva un proceso mucho más largo, más complejo y de mayor valor agregado que exportar trigo, soja o aceite, para decirlo de otra manera. Yo no estoy siendo despectivo en la actividad primaria, al contrario. Gracias a la actividad primaria nosotros tenemos hoy la posibilidad de tener o los dólares que nos hacen falta o una economía que compense la situación económica que estamos atravesando. Lo que quiero decir es que comparado a Estados Unidos, nosotros no podemos hacer un análisis porque Estados Unidos es un monstruo industrial. Aparte militar, farmacéutico, o sea, tiene un montón de aristas. Y además de todo eso, ellos subsidian la actividad primaria. O sea, si yo te digo, che, bueno, vamos a la actividad primaria con la actividad primaria, Argentina no subsidia la actividad primaria. Al contrario, retienen en algunos granos, sí. Y Estados Unidos subsidia la actividad primaria. Con lo cual, es difícil hacer un parangón con Estados Unidos. Para mí no es un problema de moneda, para mí es un problema de estabilidad macroeconómica, es un problema de inflación que tiene la Argentina, es un problema social que tiene la Argentina y hay una deslegitimación hacia el sector político. Ahora, esa falta de legitimidad, esa falta de representatividad del sector político tiene su origen justamente en todo este escenario que hoy estamos viviendo. Es decir, doña Rosa y don Jorge, al que le llega el final de mes, el día 10, la guita no le alcanza, que tiene que ver cómo hace para pagar el alquiler cuando le insume el 50% de lo que gana, sueldos de hambre, el caso de un empleado municipal que tiene un sueldo mínimo garantizado de 100.000 pesos, digamos. A ver, estamos hablando de un escenario que lo ha generado también la misma política. Ahora, ¿cuánto de todo eso también, qué cuota parte le toca al sector privado y al empresariado? Porque siempre apuntamos solo al sector público, pero el sector privado también, tiene su cuota parte de responsabilidad. Seguro, vivimos en sociedad, digamos, creo que no solamente el sector privado o empresario y gobierno, sino también la sociedad en su conjunto, digamos. Somos en un ente colectivo, digamos. Yo creo que, a mí me gusta mucho compararlo con Brasil porque es un país aliado, estratégicamente aliado y complementario con Argentina. Ellos tienen un sector empresarial muy fuerte, muy soberano, muy nacionalista. Y Argentina eso lo ha desmembrado. Sí. Seguramente se habrá desmembrado, desarticulado por los mismos gobiernos que hemos tenido. Pero bueno, Argentina no tiene ese nacionalismo que sí lo tiene Brasil, por ejemplo, o Uruguay. Ni siquiera te digo Brasil, vamos a Uruguay, también lo tiene. O Chile, que son los países limítrofes nuestros. Entonces, tiene una responsabilidad. Pero bueno, yo creo que es mucho más complejo, ¿no? Los resortes que llevan a esta situación es mucho más complejo. Yo creo que va más por la improvisación, por los cambios de colores políticos, por la falta de planificación, que echarle la culpa a un sector o a otro. Creo que es colectivo. Es un cambio cultural, entonces, lo que hay que producir, porque uno va a Brasil y le pregunta a cualquier brasileño cuánto cuesta el dólar, no tiene la más pálida idea. Lo mismo pasa en Uruguay, no sabe con cuál es el tipo de cambio. Vas a Chile y te pasa exactamente lo mismo. Coincido totalmente, pero eso también el argentino tiene ese conocimiento, o un taxista, o sea, creo que el argentino, vos le preguntás a un taxista argentino, sabe cuánto tiene la reserva del Banco Central. ¿Por qué? Bueno, porque todo el tiempo están escuchando y le interesa. Y vos a un taxista en Uruguay o en Brasil no tiene ni idea cuánto tiene la reserva del Banco Central, o no sabe ni siquiera el nombre del ministro de Economía, o no sabe ni siquiera cuánto está el tipo de cambio, como vos decías. Lo que digo es, Argentina tiene ese problema o acentúa
esa situación por el hecho de que vivimos en crisis y que necesitamos resguardarnos ante esta situación de inflacionaria o esta situación de crisis. Entonces la gente necesita un tipo de posibilidad de tener seguridad en algunas cosas. Entonces, obviamente que va a saber cuánto es el tipo de cambio. Justamente ahí estamos viendo en el graph de www.vortexlitoral.com, para aquellos que nos están siguiendo no solo por FM 91.7, sino también a través de streaming, dos términos, devaluación y dólar, que están atados obviamente. La devaluación de la moneda es el peso, el punto de comparación es el dólar. Digo, ¿resolvió algo o empeoró la situación la devaluación del 22% el día posterior a las elecciones? No, empeoró, por supuesto. Una depreciación del tipo de cambio, hay un traslado de renta de un sector a otro. Acá el perjudicado somos los asalariados. Nosotros, primero porque perdemos automáticamente 22% de nuestro poder de compra medido en dólares, pero a su vez las consecuencias de la inflación todavía no las hemos visto. Sabemos que la depreciación del tipo de cambio genera inflación de manera directa, no inmediata, no instantánea, con lo cual los coletazos lo vamos a ver, o más coletazos lo vamos a ver dentro de un mes y medio, con lo cual estos aumentos que hubo en esta semana, la semana post-elección, bueno, se va a ir acumulando a futuro, con lo cual no sabemos cuánto va a ser la inflación en los próximos meses. Lo que sí sabemos es que perdimos poder de compra los asalariados en términos generales. Sí, a ver, poder de compra, pérdida de poder adquisitivo, Sí. Devaluación, inflación, son todos términos que habitualmente los escuchamos. Ahora, si yo le pregunto a Álvaro Gabás, contador, economista, ¿cómo le explicamos a doña Rosa y don Jorge que en los últimos 4 años pasamos de tener un dólar de 60 pesos a 600 pesos, poco más? No, bueno, el tipo de cambio oficial es 60 a 3.50, ¿no? Pero que eso, si uno lo compara con la evolución de la inflación, porque a mí me dicen que el tipo de cambio está atrasado, ¿no? Pero la inflación me dicen que en los últimos 4 años fue del 300%, el acumulado. El acumulado de 300% a mí me supone un dólar de 180 pesos. Entonces, un dólar a 3.50 del tipo de cambio oficial, estamos hablando, no sería un tipo de cambio oficial, un tipo de cambio atrasado, sino al contrario, habría ganado casi un 100% respecto de la valuación que tenía en el año 2019. Y al mismo tiempo, le tengo que explicar a doña Rosa y a don Jorge que lo que valía 140 pesos hoy me vale 1.400. Pero a ver, maestro, 1.000% de inflación, no 300 en los últimos 4 años. ¿Cómo explicamos eso? Vos al frente de un curso te siente un alumno y te dicen, a ver, explícame esto. Es difícil de explicar. Lo que digo... ¿Es irreal el escenario que planteo, primero? No, yo creo que vos estás comparando la inflación, o sea, cuánto aumentó la inflación, con cuánto aumentó el tipo de cambio oficial. Yo, en lo que... La inflación real de determinados productos. Bueno, esa inflación real yo no la puedo avalar, digamos. Yo lo que digo es la inflación que enuncia el INDEC. Sí, yo me acato a eso. Sí. Primero es que el tipo de cambio oficial, bueno, se depreció como de un porcentaje de 60 a 360, o sea, 300%. La inflación en ese 3 años fue 300%, si vos lo medí el último 3 años, con lo cual acompañó la inflación. Yo lo que digo es que ahí la gente, doña Rosa, como vos decías, no le interesa el tipo de cambio, lo que le interesa es la inflación. Él le dice, che, mirá, yo gano tanta plata y yo quiero llegar a fin de mes comprándome tantos bienes. Lo miden bienes ya. Sí, sí. Entonces pasan los meses y quiero ganar tanta plata para comprar la misma cantidad de bienes. El problema está que cuando yo gano plata o cuando tengo mi renta o mi jubilación, no me alcanza a comprar los mismos bienes que compraba antes. Ese es lo que corroe la inflación y ese es el mayor prejuicio. El tipo de cambio atrasado, yo no lo veo atrasado, según mis cálculos para mí no está atrasado el tipo de cambio oficial no está atrasado. Sí. Y de hecho si uno puede entrar al Banco Central, la página del Banco Central, va a encontrar tipo de cambio real multilateral. Y se mide la competitividad de Argentina con respecto a una canasta de moneda y con respecto al mundo. Y está súper competitivo. Para mí, y tengo una humilde opinión, no tengo información, que para mí el acuerdo que hizo Massa con el FMI para depreciar el lunes post elección es para que unifiquen los tipos de cambio entre el oficial con los informales. Esa era la medida de
que tomó Massa, a mi entender un poco atemporaria o extemporaria, porque nos perjudica principalmente a los asalariados. Uh-huh. Bueno, volviendo, y ya para cerrar, ¿no? Digo, la verdad que a mí es un tema que me apasiona, porque sobre todo tratar de poner blanco sobre negro para que lo entienda el taxista, el colectivero, que tampoco, a ver, usando un término casi vulgar, no es boludo, ¿no? El tipo sabe que el fin de mes le llega el 10, el 15 y no el 30, es decir, no alcanza a comprar el 30 los bienes que compraba el año pasado. Entonces, digo, en términos coloquiales, por allí es muy difícil explicar términos técnicos. Vos me hablás de tipo de cambio multilateral, está perfecto, pero yo hace 3 años compraba un kilo de yerba a 140 pesos y hoy lo pago 1.400. Entonces ahí es donde entra el razonamiento de es una inflación que no podés avalar técnicamente, pero que en la práctica y en los sectores más postergados de la sociedad es donde más ha impactado la inflación. Es decir, no le impacta de la misma manera al tipo que se va a Miami, que compra un boleto que ha aumentado un 150% y no un 300% de la mano de la inflación, sino al tipo que compra un kilo de yerba que le costaba 140 pesos y le cuesta 1.400 y la inflación es de 1.000%. Sí, esa inflación que yo no puedo avalar, que es la que vos estás diciendo, coincido que puede pasar que hay sectores que hay alimentos o bienes y servicios que están por encima de la inflación promedio que marca el INDEC. Bueno, entonces ahí tendría que tener un Estado más presente ahí para asistir o para poder sortear la situación que estamos atravesando hacia esos sectores más vulnerables. Pero eso es un paliativo. Lo que nosotros tenemos que corregir es la economía estructuralmente. Nosotros no podemos vivir, los argentinos no nos podemos acostumbrar a vivir con inflación alta, con tipo de cambio diferenciado, con movimientos pendulares en los gobiernos. O sea, creo que nosotros se puede resolver paliativamente o dar una aspirina ante una situación de fiebre, pero decimos, che, mirá, vamos a atacar la enfermedad. Claro. ¿Qué es lo que generó la fiebre en definitiva? Recién un término y bueno, vos apelando a tu capacidad de docente, ¿no? Digo, explicale al televidente, al oyente, al que está detrás de una computadora viendo por streaming, cómo hemos sido tan ingeniosos los argentinos para tener 18 tipos de cambio distintos frente a una economía que en teoría es normal, como la norteamericana, y tiene un solo tipo de cambio, es decir, tienen $1, no tienen 18 variantes de dólar. Sí, sacaría Estados Unidos porque Estados Unidos tiene el que emite el dólar, con lo cual no tiene tipo de cambio con otra. Vamos a Brasil. Sí, bueno, lo mismo que te dije antes. Yo creo que el argentino, al vivir en crisis promedio cada 7 años, yo lo aclaro porque me parece importante, no hay países que tengan ese récord, digamos. Es cíclico, 7 años, sí. 7 años promedio, ¿está? Promedio. Sí. La gente se resguarda en dólares. Entonces el Estado necesita, como hay escasez de dólares, agravado ahora por la sequía, el sector agropecuario, pero ya veníamos con escasez de dólares de 2014 en adelante. ¿Qué hace el ciudadano argentino? Los ciudadanos van y quieren comprar dólares. Como no hay, el Banco Central lo que dice, che, mirá, vos querés comprar dólares, bueno, tenés que justificar el origen de fondo. Después me tenés que justificar si tenés que pagar impuestos si querés conseguir dólares. Y así se van escalando diferentes tipos de cotización de dólares en función del peso, o el peso en función del dólar, es lo mismo. Y bueno, y usó esa herramienta el gobierno porque no tiene otra forma de restringir el acceso a dólares. No lo puede restringir totalmente, ¿por qué? Porque es inconstitucional. Entonces hay muchas cosas que no lo puede hacer, entonces va poniendo trabas o límites a la compra de dólares oficial o en sus variantes, porque no los tiene, porque no hay. En lugar de resolver el problema del faltante, lo que hace el gobierno es limitar el acceso, lo que genera mayor incertidumbre, una expectativa negativa, falta de inversión y con eso mayor faltante de dólares. Y es decir, en lugar de aplicar un medicamento paliativo, lo que hace es agravar el cuadro. Sí, yo coincido, creo que uno puede matar la fiebre con una aspirina que dice, mira, esto es un antiinflamatorio. Una enfermedad de base que atacarla o te podés morir. O te saco la enfermedad porque te morís. Bueno, yo creo que el gobierno aplicó la aspirina, el paliativo. Reitero, creo que son problemas estructurales. No lo podemos, yo no lo puedo imputar a este gobierno y al anterior tampoco. Digo que
no le puede imputar al gobierno este problema. Creo que el problema de restricción de dólares viene hace larga data, el año 83, y hay un montón de factores. Sí. Entonces, hay un problema cultural en el argentino que resguarda en dólares, que se cuida en dólares, porque sabe que tiene problemas inflacionarios. Más que Argentina ha vivido diferentes crisis, diferentes modelos macroeconómicos, el 83 hiperinflación, después pasamos a una convertibilidad. Entonces, yo creo que el argentino busca ese resguardo, y es lógico que busque ese resguardo, porque doña Rosa dice, che, yo quiero, si tengo unos pesitos para ahorrar, voy a comprar dólares, porque necesito resguardarme ante la inflación. Bueno, Álvaro, seguramente te vamos a volver a convocar en algún Mucho momento gusto. para seguir charlando, porque de acá al 22 de octubre temas económicos van a estar a la orden del día. Ya anuncian una batería de medidas cada 3 días. Cuando a mí me anuncian que van a anunciar tres medidas todos los días de acá hasta el 22 de octubre, son medidas claramente con corte electoral, digamos, no hay otra. Pero bueno, ya eso lo iremos analizando a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo la generosidad de haber venido hasta el piso para charlar de este tema. La verdad que es un tema que a mí me apasiona muchísimo, creo que se habrán dado cuenta. Hablo siempre desde el desconocimiento, claramente. No, tenés conocimiento. Soy un analfabeto. No entiendo de política, no entiendo de economía, no entiendo nada. A ver, en serio, digo, muchas veces uno lo lleva al terreno de lo coloquial, porque técnicamente, a ver, a mí una vez el profe de Pablo me dijo a mí, cuando vos quieras que no te entiendan, habla con tecnicismo. Cuando quieras que te entiendan, habla en términos coloquiales. Muy bien. Coincido. Así. O sea, y trato de hacer una mixtura entre el técnico, que habla técnicamente porque hay que traducir también, porque uno está alejado, uno piensa que el otro entiende lo que uno está diciendo. Por eso es bueno que vos me digas, che, mirá, bájamelo, porque me interesa, digamos. Yo hablo con supuesto que el otro ya entiende. Claro. Entonces, tal vez tipo de cambio la gente no lo entiende. Entonces dice, che, no, lo que está entendiendo es que el dólar vale tanto. Y ese tipo es como explicar la inflación, digamos. El tipo que ve que le aumentaron 1000%, que el asado estaba a 270 y está a 4.000 pesos. O sea, aumentó mucho más del 1000%, y al tipo le dicen en los últimos años aumentó un 300%, y te dicen, no, maestro, explícame por qué. Pero bueno, hay otro tipo de explicaciones al respecto, y seguramente lo vamos a ir analizando a lo largo del año. Álvaro, gracias por haber venido. Un placer enorme.